Ha llegado el momento de finalizar la serie de podcasting educativo. En esta ocasión nos centraremos en cómo distribuir nuestro audio una vez que hemos creado el podcast. Vamos a ello. Para distribuir, para compartir nuestros audios, vamos a necesitar de un servicio web que nos lo permita. Esto se entiende muy bien si lo comparamos con los vídeos. Cuando creamos un vídeo, se nos viene directamente a la cabeza la plataforma YouTube. Bueno, en este caso también tenemos Stream de Office 365, por ejemplo. Bien, pues estas plataformas nos permiten alojar ahí nuestras creaciones para luego poder distribuirlas. Si hemos optado por crear nuestros audios en la aplicación Anchor, bueno, como ya hemos dicho en varias ocasiones, es una aplicación todo en uno que nos permite también alojar ahí los audios en sus servidores y desde ahí distribuirlos. Esto es lo que veremos en la primera parte del vídeo. De todas maneras, si nuestra opción fue la creación de nuestro audio con un programa de escritorio como Audacity, lo que tendríamos al final es simplemente un archivo MP3, un archivo WAV, en definitiva, un archivo que tendremos almacenado en nuestro disco duro y que debemos distribuir. No nos queda otra que utilizar un servicio de distribución de audios, para que nos entendamos, un YouTube de audios. Esto es lo que veremos entonces en la segunda parte del vídeo. Pues venga, comencemos a ver cómo distribuir y compartir nuestros audios. Bien, ya estamos en la versión web de Anchor. Solo hay que teclear anchor.fm o buscar Anchor en cualquier buscador web. Para entrar en nuestra cuenta, pinchamos sobre Login y simplemente tenemos que meter las credenciales que ya habíamos puesto a la hora de crear nuestra cuenta en la versión móvil. Lo primero que nos aparece es el dashboard, bueno, es nuestro perfil, es el escritorio de nuestro perfil, ¿de acuerdo? Para ir a alguno de los episodios tenemos que pinchar aquí en episodios. Y aquí ya nos aparecen esos episodios que habíamos creado. Si pinchamos sobre cualquiera de ellos, en principio el último que creamos en el vídeo anterior, tenemos todas las posibilidades que a las que podemos acceder en cada uno de estos episodios de nuestro podcast. Hay que recordar ahora entonces que Anchor es una herramienta todo en uno. Esto quiere decir que podemos grabar en ella, podemos editar más o menos como hemos visto en nuestros episodios y también desde esta plataforma podemos distribuirlo. Es decir, funciona también como un YouTube pero de audio. Aquí tenemos almacenados nuestros audios del podcast que hemos ya creado. Por lo tanto, también lo podemos compartir directamente desde nuestra cuenta de Anchor. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí tenemos la forma de compartirlo en redes sociales directamente o a partir del enlace. Hemos copiado el enlace, si pinchamos sobre el enlace copiamos y ya lo podemos distribuir en donde queramos, ya sea por correo, en redes sociales o en nuestras páginas web o blogs. Y también otra cuestión muy interesante es la opción de copiar el código. Esto nos sirve, si pinchamos aquí, hemos copiado este código y nos sirve para incrustar el reproductor de audio directamente en nuestras páginas web o blogs educativos. Por supuesto, también, si volvemos al apartado, a la parte de los episodios y pinchamos sobre las opciones de los 3 puntos, aquí nos da la opción de descargar el episodio para tenerlo en nuestro equipo. Mirad, si vamos a la opción de Settings, aquí tenemos una opción que se llama distribución. Aquí podemos encontrar el feed RSS. Este feed en realidad es una dirección de internet
que nos lleva a un archivo que contiene información sobre lo que tenemos publicado en alguna página de internet. ¿Esto para qué nos puede servir? Por ejemplo, si queremos que nuestro podcast también se publique en otros servicios, como pueden ser Google Podcast, Spotify o Apple Podcast, podemos copiar este feed y en algún momento del proceso, en esas otras plataformas nos van a solicitar el feed. Eso significa que esas plataformas van a ir a buscar este feed RSS y la información que contiene para poder también publicarlo en esas plataformas. Y una última cuestión muy interesante con respecto a la distribución de Anchor es que si volvemos al escritorio o dashboard, aquí nos da la opción de distribuir el podcast en cualquier sitio. Es decir, la propia aplicación Anchor hace el trabajo por nosotros y si continuamos distribuyendo el podcast y le decimos que si lo quiere distribuir en todos los sitios, la propia Anchor va a hacer el trabajo por nosotros y lo va a distribuir al resto de plataformas. Si volvemos de nuevo a Settings y Distribution, vemos por ejemplo que ya tenemos listo el enlace a nuestro podcast en Spotify, aunque tardará un par de días en estar operativo, y iremos viendo cómo también van a estar operativos los enlaces a las distintas plataformas de podcast más famosas, y cada vez que un enlace esté listo y podamos escuchar nuestro podcast en cada una de ellas, en Overcast, Radio Público, lo que sea, nos enviarán un correo electrónico diciendo que ya está. Vamos a pasar ahora a ver cómo funciona la distribución en otros servicios de alojamiento de audios. Pues si hemos optado por la creación de nuestro podcast de una manera un poco más tradicional, como es un ordenador y un programa de grabación y edición de audio, en lugar de optar por una aplicación como Anchor, vamos a necesitar sí o sí un servicio de alojamiento de audios, como habíamos dicho, como si fuera un YouTube para audios. Existen muchos servicios, tenemos SoundCloud o la propia Anchor, aunque no creemos nuestro audio allí, Spreaker u otros. Nosotros vamos a usar iVoox porque está muy extendida y además si subimos aquí, si alojamos en esta cuenta de iVoox que vamos a crear, audios en MP3 con una calidad básica, va a ser gratuita siempre. No vamos a tener que pagar, ni va a ser freemium ni nada de eso. Va a ser siempre gratuita. Así que vamos con ello. Lo primero será crearnos una cuenta. Nos registramos aquí en el botón y vamos a la creación de una cuenta. Naturalmente tenemos que aceptar las políticas de privacidad y podemos crearnos una cuenta con un correo electrónico de Google. Facebook no lo aconsejo para nada, o crear una cuenta en iVoox directamente. Vamos aquí y aquí tenemos que incluir un correo, una contraseña y un nombre de usuario. El paso siguiente es la validación. Tenemos que ir a nuestro correo electrónico y pinchar en el enlace que nos han enviado desde iVoox para validar que ese correo existe realmente. Hemos confirmado la cuenta y tenemos que seleccionar 5 temáticas de nuestro interés para que nos deje continuar, porque aparte de ser un servicio de alojamiento de audios, también podemos escuchar muchos podcasts que se alojan ahí y pueden ser realmente interesantes. El siguiente paso y lo que nos interesa realmente es subir un audio para alojarlo en esta página. Vamos a pinchar sobre subir y aquí nos da 3 opciones. La primera es subirlo desde mi PC, que es lo que vamos a usar, pero también lo podemos subir desde una URL si lo tenemos alojado en otro sitio, por ejemplo en un servicio en la nube, o el podcast desde un feed, es decir, si tenemos el podcast alojado en Anchor, por ejemplo, cogemos el feed, lo pegamos aquí
y ya lo hemos traspasado el podcast completo con todos los episodios desde un sitio a otro. Nosotros lo que vamos a hacer es subirlo desde nuestro PC. Selecciono el archivo, ya lo tengo aquí preparado en el escritorio y es la cuña que hemos creado en el vídeo anterior. Lo selecciono y ya lo va a subir. Como vemos, ya está subido el audio, pero hay que rellenar una serie de campos por cada episodio. Aquí tenemos los datos del episodio. Yo ya he rellenado el título de este episodio, su descripción, la categoría, que aquí podemos elegir pinchar en cualquiera de las categorías en las que puede estar inserto este episodio. Las etiquetas, aquí podemos elegir unas cuantas etiquetas. Yo le voy a dar educación, por ejemplo. El género, que puede ser podcast, radio, audiolibro. El idioma, podemos subir la imagen también de este episodio concreto. En este caso yo no lo voy a hacer, pero lo podemos hacer para personalizarlo. Y ahora nos invita a seleccionar el programa. Aquí llama el programa en realidad al podcast. Esta es la información del episodio. Y esta sería la información del podcast. Aquí podemos crear varios podcasts. Imaginemos que tenemos 2 podcasts diferentes y que creamos episodios para distribuir en cada uno de ellos, dependiendo del tipo de episodio que vayamos a crear. Una vez que creemos por primera vez este podcast con todos sus datos, ya luego no hará falta de crear uno nuevo porque nos dará la opción de subir ese episodio al podcast seleccionado. Y aquí lo mismo, pues rellenamos todas las informaciones con el nombre, la descripción, género, categoría, etiquetas, el idioma, también para personalizarlo, la imagen del podcast. Por último, aceptar los términos y condiciones y pinchar sobre enviar el audio. Nos aparece ahora una nueva pantalla en la que dice que se ha creado el audio satisfactoriamente y que para ver cómo está el procesado tenemos que ir a nuestra zona privada. Pinchamos sobre esta zona privada y aquí vemos entonces nuestros canales y nuestros podcasts. El canal en realidad es la cuenta, nuestra cuenta que podemos también editar, y los podcasts que vamos creando. Y aquí aparecen los audios que vamos subiendo, que van asociados a cada uno de nuestros podcasts. Por último, vamos a ver cómo podemos distribuir cada uno de nuestros episodios. Es muy sencillo. Si pinchamos sobre ver audio, vamos a ver que aquí lo podemos ya directamente reproducir. ¿De acuerdo? Y para compartirlo, podemos descargarlo otra vez para tenerlo en nuestro ordenador o compartirlo. Y aquí tenemos el enlace directo al episodio. Si lo que queremos es incrustar un pequeño reproductor en nuestro sitio web, blog o página, pinchamos sobre reproductor y aquí tenemos que copiar este código para poder llevarlo a ese blog o esa página web y aparecerá directamente este reproductor para escucharlo sin salir de ese blog. Por último, otra cosa interesante es que si pinchamos sobre nuestro nombre y volvemos a mi contenido, aquí en el podcast podemos activar el feed RSS. En el icono del lapicerito de editar, aquí activamos el RSS del feed del podcast y podríamos copiar este enlace para poder llevar nuestro podcast a otras plataformas como Google Podcast o Apple Podcast. Una opción también muy interesante. Por último, me gustaría mostrar cómo quedaría un reproductor incrustado en una página web, en este caso un blog. En la radio que tenemos en el centro, llamada Lena Radio, aquí podéis tener la dirección, pues lo que hacemos es que en cada episodio lo subimos al blog y hacemos una pequeña reseña del episodio. Si pinchamos sobre él,
tenemos aquí esta pequeña reseña y como veis aquí tenemos directamente incrustado ese reproductor desde el cual podemos escuchar nuestro episodio. Esta es una forma muy sencilla y también muy efectiva de poder compartir nuestros podcasts, nuestras creaciones de podcast educativos. Bien, definitivamente sí que hemos llegado al final de esta serie. Hemos repasado todos los pasos que debemos seguir para crear y compartir nuestro podcast y esperemos que estos vídeos os hayan servido para tener una primera idea y os hayan ayudado a avanzar en esa creación de audios educativos para docentes y alumnado. Nos vemos en la siguiente serie o en los siguientes vídeos.